Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente en esta nublada mañana. Que el Señor nos prospere a todos y nos bendiga grandemente y seamos bendecidos, porque qué mejor que la bendición del Señor. Bendición para todos y comenzamos este servicio en el nombre de Jesús. Recordarles que mañana es el plazo para que podamos pagar nuestra cena de acción de gracias, que el Señor Jesús les bendiga. La cena es de 3.000 pesos, mañana se estará cobrando, ya que mañana sería el único y último plazo para que podamos contar con este día viernes 17, en el cual vamos a agradecerle al Señor porque el Señor ha sido bueno. Por lo tanto, tenemos que darle al Señor gracias. Así que le voy a invitar ahora a que entremos a su presencia orando. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad que nos das para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, mi Dios, porque siempre estás con nosotros y que en el nombre de Jesús somos fortalecidos a través de tu gracia. Oh Señor, ayúdanos, glorifícate en nosotros y que en el nombre de Jesús, aleluya, podamos ser bendecidos a través de tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, en este día. Te pido por cada una de las peticiones. Seguimos clamando por la salud del pastor José Muñoz, por Ingrid Muñoz, su hija, que está con cáncer. Te seguimos rogando, mi Dios, mi hermana Juanita, será Mirna, mi Dios, porque en el nombre de Jesús sean fortalecidas. Por mi hermana Miguelina, que en el nombre de Jesús sea ayudada, guardada. Mi hermana Cristina, y así a todos mis hermanos les pueda fortalecer a donde quiera que ellos estén, y que en el nombre de Jesús este día se levante con fuerza, renovados en el Señor. Amén y amén. La gloria es al nombre de Jesús. Hemos estudiado tres puntos acerca de este milagro, el primer milagro en manos del profeta Eliseo, como instrumento del Señor. Recordemos siempre que no era el profeta Eliseo el que hacía los milagros, sino el Señor se manifestaba en él. Vimos tres cosas. Primero, cómo se presentaba el rey Josafat, Jeroboam de Israel, y el rey Edom. Y dijimos que cómo nos presentamos frente al Señor. Segunda cosa que vimos, ¿cierto? Que trajésemos entonces acerca del tañedor, es decir, aquel que trae la alabanza. Nosotros, para glorificar al Señor, tenemos que hacerlo en alabanza, y así lo hizo Eliseo, pidió un tañedor para poder profetizar. Ahora vamos a ver del capítulo 3 del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice así: ¿Quién dijo así? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, porque él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir armadura delante de ellos, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y asolaron la ciudad, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que Kir-Hazaret solamente dejaron piedras, porque los honderos las rodearon y las destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a sus primogénitos que había de reinar en el lugar, y los sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron hacia su tierra. Hoy día vamos a hablar sobre el agua y la victoria. La profetización fue de esta manera: el Señor iba a dar una victoria. Señor Jesús, amado Dios, gracias, Señor, te damos por tu bendito nombre.
Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Rey y Salvador. Y tú estás siempre con nosotros, por lo tanto tu palabra es la que nos levanta, nos acompaña y nos bendice y jamás estará vacía. Al contrario, volverá a ti con mucha bendición. La gloria sea al Señor. Eliseo ya como profeta era conocido. Había desplegado, ¿cierto?, la unción que el Señor había puesto de Elías sobre él. Ya había sanado las aguas de donde había una tierra que lamentablemente no estaba dando frutos. Y eso también lo vimos. Ahora, Eliseo ya era conocido por su fama. Y si nosotros nos ponemos a analizar como Joram, Josafat y Edom, estos tres reyes están dirigiéndose a atacar a Mesa, rey de los moabitas, se habían quedado sin agua en el desierto. Joram entonces fue consciente de que Dios tenía que ver con el desastre que estaba enfrentando. Entonces Josafat reclamó la presencia de un profeta para que le informara sobre lo que Dios había de hacer. Porque en nuestra vida, para que nosotros obtengamos victoria, tenemos que hacerlo informándonos sobre la voluntad de nuestro Dios. Yo les he dicho muchas veces que tener fe no es solamente pedirle al Señor lo que haga, sino es tener la convicción de que la voluntad del Señor se hará perfecta. Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, con toda seguridad, Eliseo era el más grande de todos los profetas en ese momento, tanto que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él se encontraba cerca. Y Eliseo vino entonces, pero si no hubiera sido por la presencia del rey Josafat, rey de Judá, Eliseo ni siquiera les había respondido a la solicitud del rey Joram. Ahora, ¿qué significaba estos estanques? Los estanques que se habían hablado en el versículo 22 y 23. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre derramada a espada. La profetización del Señor era que hicieran muchos estanques. ¿Por qué? Porque esa agua le iba a dar la victoria. Aleluya, la gloria sea al Señor por eso. Porque el Señor siempre pondrá al alcance tuyo y mío oportunidades para poner los recursos que sean necesarios para que nosotros obtengamos la victoria. Fíjese que el agua tiene mucho significado y estos estanques tenían significado. Pongamos en ejemplo, por ejemplo, el estanque de Siloé, donde cada cierto tiempo bajaba un ángel a mover las aguas y aquel paralítico estaba puesto ahí para poder ser limpiado, para poder ser sanado. Y cuando el Señor pasó por el estanque, Él le dijo: tú estás esperando de esta agua, mas yo soy el agua. Y si tú bebes de mí, nunca más vamos a volver a tener sed. El Señor es la verdadera agua. El estanque es una provisión, es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así como ese hombre necesitaba ser echado para que cuando fuese sanado, el Señor en ese mismo momento le dio la sanidad. El estanque es la agua que salta para la vida eterna. Es que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Es demostrar que el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Puso muchos estanques, les dijo: pongan muchos estanques porque esto les va a dar la victoria. Sin lugar a dudas, el Señor hace maravillas con poco, y esa es la gloria a lo que podemos honrar a nuestro Señor, que con muy poco el Señor puede darnos y nosotros podemos obtener la victoria. Estas aguas sirvieron para que en esa mañana pudiese reflejar el sol y todo se viera rojo y los moabitas fueran simplemente confundidos, y se confundieron porque pensaron que había sido sangre, que había sido derramada espada, y el Señor les dio la victoria, porque cuando bajaron a obtener y subieron ese monte para poder ver el motín que había ahí, entonces fueron sorprendidos por los israelitas y fueron todos muertos, y los que arrancaron con el rey de Moab también fueron destrozados, porque el Señor para ti tiene victoria. Pensando en que los reyes aliados se habían enfrentado entre sí, que los ejércitos se habían destruido entre ellos, olvidando toda táctica militar, se lanzaron a recoger el botín que cada uno pudiera conseguir, y este desorden le dio a Israel una destacada ventaja. El Señor en nosotros va a poner ventajas. ¿Y por qué nosotros tenemos ventajas? No significa
una ventaja para el cristiano no es significado de que nosotros estamos por delante de los demás, sino que a nosotros las cosas nos van a suceder, pero la ventaja que tenemos es que tenemos al gigante poderoso peleando con nosotros. Así dijo Jeremías, Él está con nosotros como poderoso gigante. Él está con nosotros. Los moabitas practicaban ampliamente los sacrificios humanos y sin duda ofrecieron el sacrificio a su dios Camos, esperando que al ofrecer su príncipe heredero, Camos le salvaría del enemigo. Sin embargo, esta fue para Israel una señal de victoria y una gran impresión general del poder y misericordia del Dios de Israel. Entonces, nosotros, la gloria sea al Señor, porque los moabitas llegaron una vez allá pensando en la derrota para que obtuviesen la victoria y le presentaron a ese Dios llamado Camos el sacrificio del primogénito de Moab, es decir, de uno de los hijos de él, para que eso les diese la victoria. Enseñanza para nosotros. La gloria sea al Señor. El sacrificio no es hacia los dioses, porque Dios aborrece la idolatría. El sacrificio tiene que ser para Dios. Es por eso que ellos estrictamente fueron derrotados ese día, porque no hay quien se ponga contra el Señor, porque Dios sigue siendo Jehová de los ejércitos y Él nos dará la victoria. Él te dará la victoria, con poco o con mucho, el Señor te va a dar la victoria, el Señor te va a dar los recursos, el Señor te va a dar el ingenio, el Señor va a estar ahí para alentarte y el Señor, así como un día Elías profetizó de lo que había que hacer para estar en la voluntad del Señor, eso nos iba a tocar la victoria. Este día podemos decir, si estamos bajo la voluntad del Todopoderoso llamado Jesucristo, usted va a salir en victoria. Que el Señor Jesús les bendiga, sean todos fortalecidos en el nombre de Jesús. Señor amado Dios Santo, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que nos ayude, guarde y cuide y que en el nombre de Jesús seamos fortalecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria sea al Señor. Y seguirles recordando, mañana es el último plazo, el único y último plazo para que podamos contar con usted en esta cena de acción de gracias. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén y amén. La gloria sea al Señor. Bendición para todos.